Un cordial saludo a los estudiantes que se encuentran aquí en este momento conectados, siendo hoy lunes 10 de mayo 2021. Dando los minutos de conectividad, saludamos a Sebastián Guzmán. ¿Cómo está Sebastián? ¿Qué tal, profe? Buenos días. Bien, bien. ¿Y usted qué tal, profe? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Aquí pues listo y dispuesto para iniciar la sesión del día de hoy. Bueno, entonces permíteme un momento, vamos a empezar aquí en orden con la asistencia. Sebastián, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces vamos a darle apertura a la temática que nos corresponde para esta semana, y es que vamos a hablar de la fatiga y el consumo de oxígeno. Entonces yo le pregunto a Sebastián, ¿qué recuerda de la fatiga? ¿Qué recuerda de este término de la fatiga? Si lo ha escuchado o no lo ha escuchado, ¿qué cree que puede ser? Mm, pues sí, pues primero la fatiga se produce por un gasto, ¿no? Por un gasto energético, profe. Sí, Eh, ¿Qué otra cosa? Pues también la fatiga es como necesaria, ¿no? Pues para que luego pueda haber como esa supercompensación en pues en el cuerpo. Eh, y es una consecuencia. precisamente, exactamente, y es precisamente pues mediante la fatiga que pues claramente ocurre o se debe tomar un descanso, que son en estos descansos pues como donde el organismo pues como que tiene un desarrollo, ¿no? Ujú. O sea, Y digamos que con el fin de recuperar ya se busca es el descansar, ok. exactamente, profe, y Listo, pues sería válido. como eso, profe. Bueno, listo, no se preocupe. La idea es ir contextualizando. Saludamos a los estudiantes que han ingresado. Tenemos aquí a Jackson. ¿Cómo está Jackson? ¿Qué más, profe? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, Jackson. Aquí estamos abordando el tema de la fatiga. Ahorita me estamos tomando ahí la asistencia. ¿Qué recuerda de la fatiga, Jackson? ¿De la fatiga muscular, profe? En general, el término fatiga, ¿qué le recuerda? ¿Qué le hace alusión? Pues, profe, yo tengo entendido que la fatiga muscular es cuando el músculo ya no rinde más. Ya llega a un límite que ya el músculo ya se cansa. Y por más de esfuerzo que uno haga el músculo, ya no va a hacer el movimiento. Un cansancio, entonces, Jackson lo representa como un cansancio, como una respuesta al cansancio, puede ser. Sí, señor. Ok, bueno, listo, entonces vamos a ahondar, dando estas temáticas, vamos a ahondar con este tema de la fatiga. Y para poder sumergirnos y empezar a, a charlar sobre las consecuencias de la fatiga, tenemos que empezar a darle una contextualización, tenemos que empezar a entender unos conceptos, ¿sí? De este término fatiga, ¿sí? Porque pues en un primer momento lo podemos asociar, como ustedes pues lo han interpretado, pues de manera acertada, de forma básica, que pues responde es como a un cansancio, ¿no? Responde a una respuesta del cuerpo, pero pues para eso tenemos que también entender que esta fatiga a término general se puede también interpretar de dos situaciones. Una fatiga psicológica, como lo tenemos en la imagen, y una fatiga fisiológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesariamente la fatiga y la tenemos que ver solamente desde la parte físico-corporal,
sino que también hay unas sensaciones a nivel emocional en la que también nos podemos sentir con un tipo de fatiga, ¿no? Christensen en el 60 ya nos hablaba que la fatiga es un estado de homeostasis alterada. Homeostasis, recordemos el término homeostasis es aquella regulación corporal interna de nuestros líquidos, nuestros componentes químicos. Pero Christensen habla de un estado de homeostasis alterada, es decir, hay algo que esa homeostasis pues llega a modificarse. Entonces, justamente eh, abordando este tema de la fatiga, para que le hagamos esta contextualización y esta introducción, desde la parte psicológica y física la podemos entender de la siguiente manera. Por ejemplo, si ustedes de pronto lo han percibido o han sentido alguna especie de cansancio sin haber hecho ejercicio, Sí, claro, profe. ¿cierto que sí? Hay días, hay momentos, hay situaciones en donde, wow, el día parece pesado, que las cosas nos pueden sentir un poco más fuertes que algunos otros días. Bueno, hay una fatiga. No necesariamente podemos haber estado haciendo un ejercicio físico. Entonces es común que muchas veces podamos percibir fatiga sin haber hecho un ejercicio físico. Entonces, de alguna manera, también podemos alucir a esta fatiga a una sensación, una percepción pues emocional o psicológica, en la cual pues también afecta, ¿no? También se puede decir o se puede dar a entender una celebración después de finalizar una maratón. Es decir, desde el nivel emocional, después de que se logra afrontar una competencia, si bien es cierto hubo un esfuerzo físico, si bien es cierto hubo un desgaste fisiológico, pero cuando pasa la competencia, cuando pasa esa tensión deportiva en competencia, pues ya hay como un estado de relajación, un estado de tranquilidad después de poscompetencia, ¿no? Si les ha sucedido, ya haber logrado una situación retadora, ¿cierto? ¿Les ha sucedido? Sí, profe. Eso que nos quiere dar a entender, que justamente también hay una carga emocional cuando hablamos en ese tipo de fatiga, hay una sensación, hay una emocionalidad cuando justamente se está pasando o se está afrontando alguna situación. Entonces, digamos que puede ser natural psicológica, falta de interés, puede ser por síntomas de enfermedad. Ahí también hay enfermedades que también hacen y que ocasionan alguna especie de fatiga, ¿no? De cansancio. Ya nos estaríamos de pronto alejando un poco del tema, pero pues es importante tocarlo para que identifiquemos lo que es exactamente la fatiga. Dejando claro esto, que la fatiga no solamente lo podemos tener en la parte físico-corporal, sino también en la parte psicológica, emocional, por ciertas cargas externas, podemos empezar ya a sumergirnos e ir aclarando que no solamente la fatiga hace parte de nuestros segmentos físicos, sino emocionales y psicológicos, ¿vale? Ahora, pasándonos ya a la parte físico-corporal, que es la que pues nos
queremos y deseamos concentrarnos, también hay que interpretar ciertas sensaciones corporales en las cuales también es importante detectar. Por ejemplo, ¿han percibido, han logrado ustedes experimentar una diferencia del cansancio entre un entrenamiento y otro? Es decir, hay entrenamientos a los cuales puede ser la misma intensidad, puede ser el mismo volumen, puede ser la misma frecuencia, pero la sienten más fuerte que otro. Sí, profe, a mí sí me ha pasado. ¿Cierto que sí? Sí, señora, o sea, llego a pensar que de pronto es cansancio, digamos, del entrenamiento del día anterior o algo. Claro, esa percepción de fatiga también es real, es importante entenderlo. Cómo el cuerpo puede responder de diferente manera a sesiones idénticas de entrenamiento. Oye, pero esta sesión fue la misma que hice la sesión de ayer, ante la semana pasada, y la sensación de fatiga fue mucho mayor. Como lo tenemos en imágenes, pueden haber días en donde usted esa sesión la sintió de manera, la superó de muy buena manera, se sintió fuerte, se sintió que es más, pudo haber seguido, mientras que hay otros días en donde usted terminó que no podía más. Entonces, digamos que esa sensación de la fatiga, pues también tiene esa interpretación corporal en donde, en donde, en donde debemos saberla interpretar el por qué surge, el por qué aparece. Y para empezar a entender esos orígenes de la fatiga, tenemos que empezar a entender el concepto de fatiga. ¿Qué es la fatiga? Y desde la fisiología del ejercicio se dice que la fatiga es un mecanismo de defensa que evita la sobreexigencia del organismo por parte de sí mismo. La repito, desde la fisiología del ejercicio se dice que la fatiga es un mecanismo de defensa que evita la sobreexigencia del organismo por parte de sí mismo. ¿Qué les llega a ustedes a pensar este concepto? Pues que pues, de por sí, profe, el organismo siempre ha tratado como de protegerse, ¿no? Ok, Ya yo asocio la fatiga también como con el miedo, ¿no? El miedo está ahí como para protegernos, ¿no? Para mantenernos alerta y eso. Entonces la fatiga es como para proteger pues ya pues el cuerpo precisamente. perfecto, sí, señor. Hay, hay, hay un término aquí al final del concepto en donde llama la atención cuando dice evitar la sobreexigencia del organismo por parte de sí mismo, por parte de sí mismo. ¿Qué nos quiere indicar esta parte del concepto? Que muchas veces puede que emocional, psicológicamente, queramos seguir, tengamos de pronto este impulso emocional de continuar, ¿cierto? Pero el cuerpo ya en algún momento puede decirle, pare, hasta ahí puedo. Entonces miren cómo de alguna manera el cuerpo se defiende de lo que de pronto nosotros mentalmente queremos llegar a someterlo, ¿no? De pronto ha sucedido que nosotros en pleno entrenamiento,
podamos tener esa capacidad emocional y psicológica de continuar, ¿no? De seguir emocionalmente, queremos dar lo mejor de nosotros para con el entrenamiento, para con la competencia, pero en algún momento el cuerpo va a decir, no, pare, un momento, un momento. Sé que el cuerpo le va a decir, sé que usted quiere seguir, pero pilas porque también me puedo estar viendo afectado, ¿no? Entonces, aquí nos dice un mecanismo de defensa que evita la sobreexigencia del organismo por parte de sí mismo. Es decir, Jackson y Sebastián emocionalmente puede que quieran seguir, mentalmente puede que ustedes estén dispuestos a seguir, pero si el cuerpo ya llega a un punto de fatiga que les dice pare, o deténgase ahí porque ya no puedo más, o deme el tiempo de recuperación suficiente para que en una próxima sesión yo pueda llevar su ritmo que quiere obtener, ¿no? Es por eso que vamos a ir enfocándonos cada vez más a esta fatiga corporal y para podernos enfocar a esta fatiga muscular, que es la que generalmente vamos a darle protagonismo, pues primero vamos a entender que esa fatiga muscular también radica y nace desde esa fatiga física general. Claro, claro, porque es que la fatiga física general, como lo decía Christensen, es un estado de homeostasis perturbada debido a qué? Al posible trabajo que usted esté haciendo o al medio ambiente de ese trabajo. Repito, de acuerdo al trabajo que usted esté haciendo o al medio ambiente del trabajo físico que esté haciendo. Puede usted tener una fatiga física general, un cansancio general, ¿sí? Puede tener usted síntomas, hay dos tipos de síntomas, síntomas subjetivos y síntomas objetivos. ¿Qué quiere decir con este tema de síntomas subjetivos? Que justamente son esas sensaciones en donde usted no comprende de cómo, de cuándo o de qué parte en su cuerpo es que tiene esa fatiga, ¿no les ha sucedido? De ese día fuerte de trabajo, ese día fuerte de labores, sea de tipo, cualquier tipo sea, de que sea esa acción, sea laboral, académica, deportiva. Bueno, hay una sensación, una extenuación, ¿no? ¿No lo han sentido? Hay días en que, bueno, no comprenden ustedes ese cansancio, pero hay un cansancio, hay una fatiga física general, ¿no? Si lo han sentido, lo han ¿Qué pasa? percibido. A mí me pasa, digamos, durante la mañana. A mí me toca Durante- levantarme y meterme a bañar y salir de la casa. Si me quedo en la casa me duele la cabeza, me enfermo, mejor dicho, no me puedo quedar en la casa. Ok, digamos que esos son los síntomas subjetivos de una fatiga física general. Eso que nos acaba de comentar Jackson, de que pronto si se queda mucho tiempo en la casa, de pronto al sentirse inactivo, me imagino que empieza a tener esos síntomas de sensación ligera de cansancio. Entonces, a eso es lo que le llamamos síntomas subjetivos. ¿Por qué? Porque es debido al trabajo o al medio ambiente del trabajo. Llámese trabajo, este término trabajo hay que saberlo interpretar. El trabajo se refiere es justamente a lo que usted se encuentra haciendo en ese momento. Si para Jackson estar en la casa, de pronto que pase bastante en la casa como nos lo expresa, hace parte del trabajo y el cuerpo lo siente como, como un medio de ambiente que perturba su calidad de productividad, pues para él va a ser un síntoma subjetivo y le va a permitir llegar a tener una fatiga física general. ¿Me hago entender? Y a cada uno de nosotros, de manera diferente, pues le va a tañer, le va a caer esos tipos, esos síntomas.
Sí, profe, incluso a mi papá le pasa igual. Mi papá tampoco se puede quedar en la casa porque también se cansa más de lo que descansa. Exactamente, exactamente. Entonces, esos ambientes son los que hacen que justamente se empiece a generar esa fatiga física general. Como también puede ser, el final, hay otras interpretaciones que también se le puede dar a estos síntomas subjetivos, como puede ser cuando usted termina una semana, ¿no? Está la semana de lunes a viernes, durante usted esos 5 días, pues tiene una acumulación de trabajo, una acumulación académica, una acumulación de compromisos. Ya el día martes logra afrontar la semana día lunes, martes, el miércoles ya empieza a sentir cierto, pues, sensación de cansancio, ya el jueves se aumenta, ya llega el viernes, en donde ya el cansancio es bastante acumulado, ¿cierto? Y esos síntomas se empiezan pues a dar cada vez más, esa sensación. Entonces, a eso es lo que le llamamos una fatiga física general. ¿Claro hasta ahí? Mientras que por otro lado tenemos unos síntomas objetivos. Estos que hablamos eran subjetivos. ¿Qué quiere decir estos síntomas objetivos? Son síntomas que son producto de un esfuerzo en específico que usted acaba de realizar. Es diferente. Repito, estos síntomas objetivos son producto de un esfuerzo en específico que usted acaba de realizar. Es decir, es muy diferente usted sentir una sensación de cansancio del acúmulo de trabajo de una semana, que ya la siente el viernes, jueves, muy diferente a un cansancio con síntomas objetivos de hacer un trote continuo a una intensidad moderada por una hora, hora y media. Ahí ya va a tener usted un síntoma objetivo de fatiga producto de ese trote de esa hora y media. Ahí hablamos de un síntoma específico. ¿Me hago entender? Entonces es diferente el cansancio, repito, de la acumulación de la semana a un cansancio de un trote de una hora y media. Porque es que ya estamos hablando de un esfuerzo localizado, un esfuerzo físico detectado del por qué se está llegando o por qué se está generando esa fatiga. ¿Vale? ¿Claros ahí? Es muy Sí, profe. diferente, es muy diferente que Jackson se sienta cansado, esa fatiga física en general, si se queda ahí en la casa, si de pronto, como ustedes lo expresan, no sale rápido de la casa. Ese cansancio es muy diferente a cuando usted va y hace una rutina de media hora, 40 minutos de peso en la sala de musculación. Ese es un cansancio totalmente diferente porque es producto de un movimiento, de unos ejercicios en específico, ¿estoy claro? Igual Sebastián, en la actividad física que usted realice. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor profe. Entonces, es por eso que ahí es de ahí donde vamos a hablar de la fatiga muscular. ¿Por qué? Porque justamente la fatiga muscular es la que va a predominar en ese esfuerzo específico que usted tuvo en esa actividad. Claro. Entonces, cuando ya nos enfocamos a ese esfuerzo específico, pues tenemos que hablar de qué es la disminución aguda, que es esa fatiga muscular, es la disminución aguda del rendimiento. Es una disminución del rendimiento.
Usted empezó el trote de hora y media, 2 horas, con una intensidad bastante óptima en los primeros 10, 15 minutos, pero no va a ser la misma intensidad o no va a ser la misma homeostasis corporal que tuvo antes del trote a cuando ya vaya a finalizar esos últimos 10, 5 minutos de trote continuo. Claro, ya hay una disminución del rendimiento y hay una baja, ¿no? Eso igualmente depende, está claro, pues del nivel físico, de la capacidad aeróbica, de la capacidad de resistencia muscular que tenga, obviamente, a la medida de cada sujeto, ¿no? De pronto la sensación de fatiga para Jackson en esa hora y media va a ser diferente a la de Sebastián en esa hora y media. Cada uno va a tener una sensación diferente de cansancio o va a tener una disminución de rendimiento diferente en su tema muscular, ¿sí? Entonces, bueno, aquí empezaron ahora, entonces me disculpan si se escucha ahí algunos ruidos externos. Bueno, aquí disminución. Esa disminución del rendimiento la podemos interpretar de estas dos siguientes maneras. Primera, incremento en la percepción del esfuerzo. Es decir, ese esfuerzo, cuando usted inició el trote, va a ser diferente a cuando usted terminó el trote. ¿Listo? Entonces, el esfuerzo que usted tuvo para iniciar ese trote va a ser totalmente diferente a cuando usted terminó el trote. Es decir, hay ese incremento de la sensación de cansancio. Y dos, la incapacidad eventual para realizar esa tarea. Puede haber una disminución del rendimiento que le puede generar a usted que ya no puede hacer ni siquiera el movimiento, ni siquiera es que haya bajado ese rendimiento, ni siquiera es que usted haya tenido ese incremento en la percepción del esfuerzo, sino que es más, ya ni siquiera alcanzó a hacer la tarea. Es por eso que tenemos que determinar y nos surge la pregunta de identificar estos dos conceptos, fatiga y extenuación. Fatiga y extenuación. ¿Ustedes cuáles creen que es la diferencia entre fatiga y extenuación? Pues como él lo dice, ¿no, profe? Ya la extenuación es cuando ya el cuerpo no puede responder ante el esfuerzo que uno quiere, pues, producirle. Perfecto, sí, señor. Perfecto. La extenuación ya es cuando justamente, como lo dice Sebastián, ya no se puede hacer la tarea o ya no se puede hacer al mismo ritmo, la intensidad que se desea. Es decir, ya el cuerpo pues no tiene la forma de cómo ejecutarla. Mientras que la fatiga se desarrolla de manera gradual, es como es la disminución continua, es la acumulación, ¿cierto? La extenuación podemos decir que es la consecuencia de justamente esa fatiga que se acumula, mientras que la fatiga es un proceso que se va acumulando, va gradual, ¿no? Nosotros, ¿Cuál fue el último trabajo que subimos? ¿Está acá o allá? Acá, ¿cierto? Sí, ahí. listo. Entonces, en ese orden de ideas,
Entendiendo ya esos conceptos, contextualizando el término fatiga y haciendo y buscando especificarnos más, vamos a navegar por estas cuatro orígenes o estas posibles causas de la fatiga muscular. Ojo, esa fatiga la podemos encontrar a nivel del nervio motor, puede ser a nivel de la unión neuromuscular, puede ser en los mecanismos contráctiles o en el sistema nervioso central. Vamos a mirar cuál de estas cuatro posibles orígenes puede ser la de mayor consecuencia en la fatiga muscular, ¿no? ¿Por qué? Porque estos cuatro grupos temáticos son los que abordan la producción de esa contracción muscular. Les repito, posibles orígenes de esa fatiga muscular puede ser en el nervio motor, en la unión neuromuscular, en los mecanismos contráctiles o en el sistema nervioso central. Miremos pues el nervio motor. ¿Recuerdan cuál es el nervio motor? Cuando lo vimos en la estructura del músculo, ¿cuál es el nervio motor? ¿Quién lo recuerda? O bueno, motoneurona. Ah, bueno, sí, la motoneurona siempre estaba pensando lo mismo. ¿Cierto? De pronto, pues, son términos que puede diferenciar un poco, pero bueno, hacemos referencia a la motoneurona, la conocimos más como motoneurona, ¿no? Sí, profe. ¿Sí la recuerdan? Sí, señor. E incluso las terminaciones que llegaban al músculo, que son las que le enviaban la señal al músculo para hacer la contracción. Exactamente, sí, señor. Perfecto. Justamente la motoneurona es justamente ese nervio, esa célula nerviosa especializada en enviar la información desde el sistema nervioso central a inervar la fibra muscular. Entonces, ¿por qué hago la pregunta? Para que mentalmente nos contextualicemos y grafiquemos en nuestra cabeza la motoneurona. Entonces, la que justamente envía la señal desde la médula hacia las fibras musculares, ¿no? Si recuerdan esa terminación que estuvimos hablando de la mielina, los nódulos de Ranvier, ¿cierto? Entonces, un posible origen de esa fatiga muscular se dice que puede ser la motoneurona. Entonces, desde ese punto de vista, varios estudios han dicho que difícilmente el nervio motor puede ser un lugar de aparición de la fatiga muscular. Entonces, no le podemos asumir la responsabilidad de la fatiga a esa motoneurona, ¿vale? Esa motoneurona, estamos segmentando todo lo que nos compone la estructura contráctil del músculo, ¿no? Entonces, por eso es que estamos viendo paso a paso. Esa motoneurona vemos que difícilmente no puede, no puede ser, no puede dar lugar a la aparición de la fatiga muscular. Recordemos que ya nuestro sistema nervioso pues viene ya configurado un gran porcentaje, más del 90-95%, venimos configurados ya. Entonces pues por ese lado va a haber un porcentaje bajo de que este sea el causante de esa fatiga muscular. ¿Listo? Porcentaje bajo. Otro
momento importante para que se genere esa contractura muscular, recordemos que era la unión neuromuscular, ¿no? ¿Esa la recuerda? Cuando vimos fisiología contráctil del músculo, que en esa unión neuromuscular era donde se hacía esa transformación de energía eléctrica a energía química. Sí, profe, sí. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recordó Sebastián? Sí, profe, sí. Sí, me acuerdo. Entonces, ese es otro momento, es otra escena en donde podemos determinar, bueno, ¿será que es ahí la unión neuromuscular? Se ha comprobado que efectivamente la disminución de la liberación del neurotransmisor acetilcolina, ¿se acuerdan la acetilcolina? Que la acetilcolina era ese neurotransmisor que permitía que justamente estimulara esos canales iónicos para que hubiera una despolarización de la membrana muscular, de la membrana celular muscular, la membrana de la célula muscular. Entonces se ha comprobado que esa puede ser una causante, la disminución de la acetilcolina, ¿no? Si no hay la acetilcolina suficiente para estimular ese potencial de acción, pues puede generarse una fatiga muscular. Pero aún así, el porcentaje pues no es tan alto de protagonismo, la unión neuromuscular, la disminución de acetilcolina, ¿vale? Miremos otra escena en donde podemos detectar esa fatiga muscular, es en los mecanismos contráctiles. Los mecanismos contráctiles, ¿recuerdan los mecanismos contráctiles del músculo? Esos mecanismos contráctiles del músculo. Sí, profe, la actina, la miosina. Exacto, ¿cierto? Entonces, dentro de ese momento de los mecanismos contráctiles del músculo, podemos ya empezar a ir profundizando, a ir ahondando cada vez más, bueno, en dónde se nos puede dar esa fatiga muscular. Vimos que aquí en el nervio, en la motoneurona, pues no tiene protagonismo, difícilmente se puede dar ahí. Aquí se puede dar un poco en la unión neuromuscular, en esa disminución de la acetilcolina, eso ya depende del impulso nervioso, depende de cómo nosotros le enviamos esa información a nuestro cuerpo. Bueno, ahí puede haber una probabilidad de cómo, pero mire que aquí los mecanismos contráctiles vamos a ahondar en que sí ya hay unas escenas importantes, ya aquí ya se nos empieza a abrir un abanico de más situaciones en donde sí efectivamente se nos puede dar con mayor porcentaje esa fatiga muscular. Y tenemos estas cuatro. La primera, la acumulación de ácido láctico. La acumulación de ácido láctico. La acumulación de ácido láctico es la que justamente pues recordemos que el ácido láctico producto, es un producto, el ácido láctico es un producto de ese metabolismo anaeróbico de la glucosa
cuando se hace esos ejercicios de alta intensidad, ¿no? ¿Recuerdan? En las vías de transferencia energética, cómo se produce ese ácido láctico debido a esa alta intensidad en esos primeros segundos, casi minutos de, los primeros minuto, minuto y medio de ese esfuerzo físico de alta intensidad, ¿recuerdan? Entonces, ese ácido láctico, esa alta producción, de esa alta acumulación de ácido láctico puede ser un causante de esa fatiga muscular. Y no es que el ácido láctico sea el que lo produzca en sí, sino justamente el cambio del pH que hace que ese ácido láctico genere dentro de nuestras células musculares. Claro, pues aumentar esa acidosis en nuestras células musculares pues va a afectar esa segregación de ácido de calcio en nuestras miofibrillas, ¿no? Recuerden que lo que es la actina se estimula por ese calcio que le llega, ¿no? Del retículo sarcoplasmático. Pero entonces, bueno, caramba, aquí están haciendo esta hora y ejercicio, están aquí haciendo bastante ruido. Bueno, me escuchan ahí bien? Sí, profe, incluso yo no escucho el ruido ni nada de la Ajá. cosa. No, señor. Ahí sí escucho el Sí, sí, taladro. sí. Sí, sí, es que, bueno. Entonces, bueno, vamos a hacer el esfuerzo, voy a tratar de hablar fuerte, más fuertecito, más duro, para que ustedes de pronto no logren escuchar ese otro ruido. Bueno, entonces estábamos diciendo que justamente ese calcio era el que estimulaba la actina, ¿no? Pero claro, ese calcio se va a ver afectado, ese calcio se va a ver afectado si hay bastante acumulación de ácido láctico por esa acidosis intramuscular. Entonces, podemos decir que esa acidosis de ese ácido láctico va a colaborar en esa fatiga. Ese aumento de hidrógeno, claro, inhibe esta enzima, la fosfofructoquinasa. Esta fosfofructoquinasa, recordemos que es una enzima que colabora, se dice que es protagonista en esa reacción metabólica de la degradación de la glucosa y que permite la velocidad de esa producción de ATP. Entonces, obviamente, al verse afectada también esa enzima, pues le va a ver afectada también esa producción, la degradación. Y esa acidosis, ese aumento de hidrógeno que hace acidosis por la acumulación de ácido láctico, tiene también aquí estas consecuencias cuando ya obviamente hay bastante acumulación en la sangre, ¿no? Hay bastante acumulación en la sangre, puede llegar al sistema nervioso central y es donde da dolor, náuseas, desorientación, ¿no? Si se han dado cuenta de pronto aquellos deportistas que de pronto no tienen esa adaptación suficiente y hacen un sobreesfuerzo de manera inmediata sin tener esa adaptación, ¿no? Entonces empieza ese dolor de cabeza, ese mareo, desorientación, esa sensación de vómito. Claro, porque pues no hay esa adaptación, producen ácido láctico de manera inesperada, de manera sorpresiva por esa alta intensidad que lo sometieron, de pronto por una falta de entrenamiento, o sea, por una falta de un verdadero asesoramiento profesional, de tener un control gradual de la progresión del entrenamiento.
Claro, pues esa acumulación de ácido láctico de una vez va aparte de hacer esa, de alterar esa contracción muscular, pues si llega a acumularse también en sangre, pues obviamente existe esa sensación, ¿no? También dificulta la combinación del oxígeno con la hemoglobina en el pulmón. Pues claro, va a afectar ese intercambio gaseoso a nivel pulmonar y también disminuye esa enzima de la lipasa del tejido adiposo, que es la que va a permitir la liberación de esos ácidos grasos libres en la circulación. Entonces recordemos que en ese ejercicio aeróbico, cuando hay una constante flujo sanguíneo, hay un arrastre de ácidos grasos libres para la beta oxidación, ¿no? Entonces, si hay una bastante acumulación de ácido láctico, va a afectar esa enzima que permite eso, que se llama la lipasa. Claro, pues al afectar esa enzima, pues ya no va a transportar esos ácidos grasos libres de mejor manera y va a dañar todo ese circuito metabólico. Entonces, en conclusión, la acumulación de ácido láctico podemos ver que toma protagonismo en esa fatiga muscular. Claro, hasta ahí, apreciaciones del ácido láctico. No, profe, bien, su momento bien. Ok. Entonces vemos que en esos mecanismos contráctiles tenemos ahí el ácido láctico que es bastante protagónico. Otra situación, otra escena que vamos a analizar en esa fatiga muscular y es que lo más probable es que esa fatiga muscular se dé por una baja o una depresión de ATP y creatinfosfato. Cuando se habla de depresión, se habla de aquella situación, de aquella acción donde no se logre generar o no se logre dar ese anabolismo del ATP y el creatinfosfato, ¿no? Vamos a, para entender esto, vamos a analizar estas gráficas y vamos a entender cómo la baja de ATP y creatinfosfato baja de manera considerable en el esfuerzo físico. Entonces vamos a mirar este primer cuadro, este cuadro número 1, en donde tenemos al lado izquierdo, en este eje, creatinfosfato o fosfocreatina en moléculas por 100 gramos de tejido, milimoles. Tenemos de 0 milimoles de creatinfosfato a 10 milimoles. Milimol es la unidad de medida. Es la forma en que uno determina el peso de la molécula en el tejido por 100 gramos de tejido. Obviamente, eso se toma un muestreo. Entonces aquí tenemos en la regleta de 0, es decir, de poquito milimoles o en cantidad, por esos 100 gramos de tejido o 10 milimoles. Estamos hablando del creatinfosfato.
por tiempo, en minutos. Del minuto 0 al minuto 20 de esfuerzo físico. Entonces vemos acá cómo tenemos tres momentos de diferente comportamiento de esa concentración de creatinfosfato en el tejido. Un momento de reposo, un momento en el ejercicio y un momento de recuperación. Entonces vamos a observar el comportamiento de esa línea, ¿no? En reposo, es decir, en el minuto 0 o antes del 0, es decir, sin hacer actividad física, estando totalmente quietos, haciendo sus actividades normales, miramos que la concentración de creatinfosfato en milimoles por esos 100 gramos de tejido está aproximadamente en 6,5, casi 7 milimoles, mantenido, ¿no? Pero después de iniciar el ejercicio físico, miren cómo empieza a descender esa concentración de creatinfosfato. Minuto 1, minuto 2, minuto 3, minuto 4, minuto 5, 6, 7, 8. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, la gráfica afirma cómo ese fosfágeno de alta energía, recordemos que es el protagonista en los primeros momentos de energía, mire que todavía se sigue manteniendo en los primeros segundos. Este es el minuto 2, ¿cierto? Y este es el minuto 1. Mire cómo son todavía protagonistas ese fosfágeno intramuscular, ¿no? Pero miren que ya después de los primeros segundos, ya después se baja de manera considerable. Ya después, cuando llega una fase de recuperación, mire que sus niveles aumentan y llegan a una concentración más alta. De igual manera vamos a leer esta gráfica del ATP, en la cual la tabla nos habla de 0 milimoles de ATP hasta 3 milimoles. ¿Por qué son más cortos? Porque es más pesado. El ATP es más pesado que el creatinfosfato, ¿sí lo recuerdan? Lo charlamos. Por eso es que la regleta lo determina así. Entonces, miramos cómo también, permíteme, voy a al ingreso aquí a otro estudiante, perfecto. Se dan cuenta aquí cómo, de igual manera en el reposo, se mantiene esa concentración de ATP, pero cuando se empieza el ejercicio, hay una baja, debidamente pues por su producción energética, y ya después en la fase de recuperación, recupera sus valores normales.
Entonces, podemos observar cómo durante el esfuerzo físico, aquí en este caso representado en ejercicio, hay una disminución de esos fosfágenos intramusculares, tanto de ATP y creatinfosfato, y que pueden ser causantes de esa fatiga muscular. Claro, hasta ahí equipo, preguntas, dudas, apreciaciones. Sí, sí, Alex, ¿cómo estás? Voy a aportar. Hola, hola, profe, qué pena, es que, bueno, acabé de ingresar, entonces era para avisarte, profe, qué pena, y Ah, ok, ahorita pues me desocupé en el trabajo, pero qué pena, profe. listo, listo. Entonces vamos aquí a poner asistencia. Entonces tenemos ese protagonista allí. Bueno, entonces ya vamos como otro causante de esa fatiga muscular, acumulación de ácido láctico, depresión del ATP y creatinfosfato. Otro causante, la baja del glucógeno muscular. Claro, esa baja del glucógeno muscular, por qué creen que se puede dar? Profe, qué pena, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué creen, viendo aquí otro posible origen de la fatiga muscular dentro de los mecanismos contráctiles, esa baja del glucógeno muscular? ¿Por qué creen que puede ser causante de esa fatiga? Por el consumo de energía, ¿no? Por el consumo de energía, sí, señor, pues está orientado a relaciones, está orientado a la realización de trabajos de resistencia de muy larga duración. ¿Por qué más? ¿Mala alimentación, profe? Perfecto, sí, señor. Así como lo tenemos ahí en la gráfica. Recuerden que el glucógeno muscular ese glucógeno muscular o el glucógeno como tal es la forma de reserva de la glucosa. Repito, la glucosa se reserva en nuestro cuerpo en forma de glucógeno, sea en el músculo, un porcentaje en el músculo y otro porcentaje en el hígado, eso está claro. Pero recordemos que esa glucosa, de dónde la proveemos? ¿Cómo es, profe? ¿Cómo es la pregunta? Sí, claro, estábamos diciendo que el glucógeno es la forma de reserva de la glucosa, ¿no? Y esa glucosa activa en nuestra sangre, de dónde nos la suministramos? ¿De dónde la proveemos? De los alimentos, ¿no, profe? De los alimentos. De la grasa, Perfecto. profe.
Más exactamente los carbohidratos, ¿no? De los hidratos de carbono, ¿no? Ah, ok, Monosacáridos, ok. sacáridos y polisacáridos, ¿no, profe? Exactamente. Está volando, está volando. Sí, efectivamente, claro, al tener una baja considerable de la glucosa en sangre, pues hombre, de- ¿cómo podríamos estar supliendo los depósitos de glucógeno tanto muscular como hepático, ¿no? Ahí es donde llega ese término en la fisiología del ejercicio, en donde se dice que hay una posible fatiga nutricional, porque es que va relacionada directamente con las ingestas de esos hidratos de carbono. Esa puede ser otra posible fuente de la fatiga muscular. Es importante recordar que nuestra principal fuente energética, la más inmediata y la que nuestro cuerpo siempre está consumiendo es la glucosa. Es la glucosa. Uno de nuestros sistemas, de uno de nuestros órganos, nuestros sistemas internos corporales que más consume es nuestro sistema nervioso central. Nuestro cerebro y médula espinal, más exactamente nuestro cerebro, está en un constante trabajo desde el momento en que usted se despierta hasta el momento en que usted se acuesta, hasta el momento en que usted está durmiendo, el momento en que el cerebro siempre está en constante funcionamiento. El sistema nervioso central es uno de los que más porcentaje o más consumo tienen de glucosa. No sé si alguno de ustedes, para que lo entendamos un poco más al terreno, cuando tienen hambre o cuando no han almorzado, de pronto les da mal genio, o les duele la cabeza, les da mareo, no quiere que no hablen, ni siquiera hablan, no sé. ¿Sí les ha pasado? Siempre, profe. Ok. A título personal, yo, profesor Gelman Bermúdez, cuando tengo hambre me empieza ya a dar dolor de cabeza, me empieza a dar ya mareo, me siento, me da una sensación de dolor de cabeza. ¿Por A mí me qué? da mal genio. Ah, bueno, aquí a Alex le da mal genio, A mí me da migraña. a Jackson le da migraña. Bueno, ¿por qué? Porque resulta que la principal y única, ojo, la principal y única fuente de energía de nuestro sistema nervioso central es la glucosa. Es decir, los hidratos de carbono como fuente principal para poder mantener siempre el sistema nervioso activo. Y claro, como consecuencia, pues asimismo tener los glucógenos, esa glucosa reservada en forma de glucógeno en músculo, pues también en sus óptimas reservas. Entonces, al no haber ese consumo correcto y así estar gastando en manera paralela, se hace un gasto en el esfuerzo físico, pues claro, como consecuencia puede haber esa fatiga por esa ausencia de esos hidratos de carbono y eso se enlaza, esa fatiga muscular, pues la enlazamos y corrobora esa correcta alimentación que se debe tener de base para la mejora del rendimiento físico y más si se está buscando una ganancia en fuerza muscular, una ganancia, una hipertrofia y demás. Interesante, ¿no? Entonces, de esa manera, podemos observar cómo esa puede ser una tercera subcausa dentro de los mecanismos contráctiles como origen de esa posible fatiga muscular. Recordemos que hemos venido divagando por estos cuatro posibles orígenes de la fatiga muscular. Uno,
puede haber sido en la motoneurona, 2, en la unión neuromuscular, 3, estamos en estos mecanismos contráctiles. Y dentro de estos mecanismos contráctiles vemos que, estoy aquí haciendo un repaso rápido, la acumulación de ese ácido láctico como un causante de esa fatiga muscular, la disminución de ese anabolismo del ATP y creatinfosfato y en este momento esa baja del glucógeno muscular. Bien, miremos otros factores en los mecanismos contráctiles. Disminución de aporte de oxígeno, alteración en las funciones pulmonares, claro, una posible mala respiración, ¿no? Eso lo debatimos en alguna sesión pasada, hasta el cómo respirar va a colaborar en esos procesos metabólicos internos y va a afectar en cierto porcentaje que se genere y se dé ese metabolismo, sea del glucógeno y asimismo de la beta-oxidación en las grasas. Una posible mala respiración puede estar dejando groggy o con mareo o con sensación de náuseas a nuestro deportista. No le está llegando una buena oxigenación a la sangre. Y al no llegar una buena oxigenación en la sangre, pues no va a haber esa función pulmonar correspondiente y asimismo, pues esos procesos metabólicos pues van a decaer. Ya cuando hay esfuerzos bastante prolongados, ultramaratones y demás, una deshidratación, una posible deshidratación grave, una deshidratación aguda, puede colaborar en también que haya esa fatiga muscular. ¿Por qué? Porque pues va a afectar el sodio, el potasio, el calcio, que son minerales indispensables para esos mecanismos contráctiles dentro del músculo, ¿no? Y que a su vez, indirectamente, pues van a afectar nuestro miocardio, ¿no? Miocardio como ese músculo especializado para el bombeo de nuestra sangre, pero que de alguna manera también pues él necesita sus mecanismos contráctiles para hacer ese bombeo. Entonces una deshidratación importante va a afectar a que ese sodio, potasio y calcio pues afecte nuestro corazón, ¿no? Entonces, de esta manera, pues estos factores son los que involucran la fatiga en nuestro músculo dentro de estos mecanismos contráctiles, ¿no? Vamos a mirar a ver si el sistema nervioso central también hace parte de esa fatiga. Y se dice, se ha observado que al realizar series de trabajo muscular intenso, se llega a realizar más trabajo si entre las series se desarrolla algún tipo de actividad física lúdica que si se realizaba un descanso pasivo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Nuestro sistema nervioso central, de acuerdo a cómo lo estimulemos,
de acuerdo a cómo lo programemos, cómo lo adaptemos, va a también permitir un mejor desempeño muscular y osteomuscular a un esfuerzo físico en series de trabajo. Aquí al texto que quiere referirse. En algunos deportes, en donde se protagoniza las series de trabajo, como por ejemplo en la halterofilia, en donde las series de trabajo a porcentajes submáximos de esfuerzo muscular, pues nuestro sistema nervioso central va a estar concentrado, va a estar dispuesto a realizar ese esfuerzo. ¿Qué pasa? Que entre serie de trabajo y serie de trabajo se acostumbra a dejar una pausa, un receso, un descanso de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, de acuerdo a al volumen y la intensidad. Pero a raíz de varios estudios y varias investigaciones se ha descrito y se ha comprobado que si en esas pausas, en esos descansos entre serie y serie de trabajo intenso, si se hace un movimiento de activación, si no se deja el cuerpo quieto, si no se queda por el contrario totalmente sentado reposando, sino está, por ejemplo, de pie, haciendo un movimiento de coordinación, es decir, no dejar el cuerpo totalmente quieto, va a permitir que el sistema nervioso central siempre esté activo y de alguna manera mejore la siguiente serie de trabajo. A eso es lo que se le llama descanso pasivo, es decir, que entre serie y serie no esté totalmente quieto, porque nuestro sistema nervioso central siempre va a estar listo y atento a estar enviando el mejor ese impulso nervioso hacia nuestras fibras musculares, ¿no? Interesante, ¿no? Profe, o sea que ahí sería bueno hacer una biserie, o tampoco a ese nivel, sino como movimientos activos, de Exacto. activación nomás. No tanto a ese nivel. Más bien, me gusta mejor esa interpretación. No tanto la biserie, sino más bien es un descanso pasivo. Es decir, que el sujeto no se quede totalmente quieto después de esa serie de trabajo muscular intenso, sino más bien que haga una movilidad articular, que esté haciendo algún otro trabajo de coordinación, ¿cierto? Para que justamente ese sistema nervioso central no quede ya tan pausado, porque le va a costar más volver a activarse para la siguiente serie de trabajo muscular intenso. ¿Vale? Sí, señor, profe. Sí, profe. Señor. Ok, ¿me escuchan ahí? Sí, 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 profe. listo. Ok, no, es que aquí tengo un ruido aquí arriba y de esa manera, hemos navegado, descrito, interiorizado, explicado todos los consecuencias, términos, conceptos de la fatiga y orígenes de esa fatiga muscular. En fin, de dar paso al día viernes de este tema que se denomina consumo de oxígeno. Pero ese consumo de oxígeno sí lo vamos a dejar ya para el día viernes, ¿ok? Preguntas, dudas, inquietudes de la fatiga.
¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, señora, ahí vamos bien. Listo, Sí, listo, entendimos lo de la fatiga, profe. listo, perfecto. Entonces, paso a explicar para ponernos al día, a explicar los entregables que tenemos proyectado para este corte, para que no nos desconectemos. Profe, yo tengo una preguntita fuera de este tema. Sí, señor. Es que por ahí ayer escuché que, digamos, una persona digamos, tiene mucha grasa en la barriga y hace abdominales, tonifica es la grasa. ¿Eso sí es cierto, profe? No, 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 para nada. Es conceptual, fisiológicamente es inaceptable la afirmación. No, 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 Listo, no, gracias. no, Sí, no, porque tenía no, esa duda. no, 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 a ver, ¿qué pasa? Hay un error conceptual en todo sentido, hay una afirmación. ¿Por qué? Porque primero, el tejido adiposo nunca se va a, es decir, no, como tú lo acabas de decir, es decir, no se puede fortalecer algo que está hecho a base de grasa, es decir, esa grasa subcutánea que está en los adipocitos, pues primero es una acumulación del exceso de hidratos de carbono y lípidos, pero pues debido a su configuración química y molecular, pues no tiene cabida lugar que se esté fortaleciendo, es decir, ¿qué pasa? Que esa acumulación de lípidos de subcutáneos a nivel abdominal esté justamente entre la piel y el músculo abdominal. Eso es una cosa muy diferente. Y otra, porque hay que determinar si esa, esa acumulación en la zona abdominal hace parte de tejido subcutáneo o de pronto sea grasa visceral. ¿Cómo así grasa visceral? Pues esa grasa que se empieza a acumular eh, por dentro del peritoneo, que esa es una grasa bastante dañina porque pues ya empieza a afectar nuestros órganos internos. Ya son para personas que de pronto pues están en un estado de sobrepeso grado uno, grado 2, grado 3, hasta un sobrepeso mórbido grado uno. Bueno, eso ya es una afectación bastante importante. Ahí lo que hay que entender es que de pronto que no se confunda, que no se confunda que esa acumulación de grasa abdominal sí hace que el músculo recto abdominal empiece a tener una distensión continua con el tiempo, que ese músculo recto abdominal se empiece a deformar y se empiece a perder su forma con el tiempo debido a esa acumulación de grasa. Eso es una cosa totalmente diferente, ¿sí? Por otro lado, esa acumulación de grasa abdominal por lo general es predominante en el hombre, porque pues el hombre genéticamente se predispone a a hacer esa acumulación de grasa en la zona abdominal, a diferencia de la mujer. La mujer tiene otras zonas en donde tienen predisposición de acumular esa grasa, ¿sí? Puede ser en la zona de caderas, ¿sí? Ellas tienen otra zona, otra forma de comportar esa acumulación de grasa. Ahora bien, que para poder hacer otro concepto en la cual nos dice que esa afirmación es totalmente errónea desde su afirmación, es que la grasa subcutánea se hace por medio de una quema en el transporte, en el momento en que se hace ese transporte de ácidos grasos libres en el torrente sanguíneo para la beta oxidación, la única manera es en los trabajos aeróbicos de larga duración y poca intensidad, en donde pues ya lo hemos expuesto, ya lo hemos descrito, que es donde se empieza a generar esa beta oxidación y esa ruptura de esos enlaces, esos enlaces grandes lipídicos de carbohidratos y hidrógeno, ¿no? Ah, listo, profe. Sí, porque lo mismo pues, entré en debate como con ese profesor por lo mismo. Porque pues no creía mucho también de lo que él me decía. Sí, sí, sí. Bueno, digamos que ahí sí ya
pues se debe recurrir a la base conceptual de la afirmación porque pues digamos que se fortalezca el tejido graso, pues eso no, digamos que fisiológicamente y químicamente pues no se puede dar. El tejido graso es una acumulación lipídica y la única manera de hacer esa ruptura lipídica es haciendo esos trabajos de larga duración y poca intensidad donde el torrente sanguíneo empieza a arrastrar esos ácidos grasos y los manda a la beta-oxidación en la célula muscular. De esa manera podemos determinar de cómo empezamos a bajar el tejido graso, ¿no? Ahora bien, hay otra afirmación que a veces se escucha y es que se dice que no, que si se tiene ese porcentaje graso abdominal, haga abdominales. Pues bueno, está fortaleciendo el recto abdominal, claro, pero de aquí de que esas abdominales le ayuda a quemar la grasa depositada en la zona abdominal, está muy lejos. No, no es así, no es así. El cuerpo de manera uniforme empieza a hacer ese arrastre de ácidos grasos libres del tejido adiposo hacia la beta-oxidación. Es decir, primero, respetar la vía de transferencia energética que se debe hacer para hacer esa quema lipídica. Y segundo, una cosa es muy diferente del cuerpo, cómo deposita grasa en ciertas zonas particulares de acuerdo al hombre y de acuerdo a la mujer. Y otra cosa es cómo el cuerpo la arrastra y la utiliza, porque al momento de arrastrarle la utiliza, el cuerpo la arrastra de manera uniforme a nivel general. Entonces no es que yo porque haga abdominales me voy a bajar la zona, no, 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 eso va a fortalecer el recto abdominal, pero va a ser es un arrastre a nivel general, es decir, va a haber a nivel general una disminución de ese tipo. Por eso es que cuando se hacen las medidas antropométricas, se debe tomar, aparte del peso y aparte del IMC y aparte de la talla, se debe tomar perímetros de segmentos corporales y se debe tomar pliegues, porque justamente ahí es donde se empieza a ver las evidencias del esfuerzo aeróbico. Entonces se debe tomar el perímetro, recordemos que tenemos 7 perímetros, perdón, 7 pliegues específicos para la medición antropométrica y unas circunferencias en esos mismos tejidos. Bueno, eso ya es otro tema de medición antropométrica, pero sí, ahí está, Ah, listo, profe, muchas gracias. vale. Bueno, vamos aquí a abrir nuestra tabla de... Profe, una pregunta. ¿Nosotros vamos hasta qué fecha? Sí, nosotros vamos hasta el 4 de junio. Es decir, en este momento ya lo que fue el 7, bueno, para verlos más descrito nuestra asistencia. ¿Me están viendo ahí pantalla? Sí, profe. Aunque es que esta asistencia la tengo ya más, es por cada una de las sesiones. Bueno, para que me entienda mejor, bueno, dejémoslo aquí en estas asistencias. Entonces, por ejemplo, estamos en este momento en la semana 13, ya pasamos la 12, la 13, estamos aquí justamente en este momento, ¿no? Más exactamente estamos aquí en la sesión del 10 de mayo de la semana 13. Si me van conmigo, ahí van en el calendario. Falta harto. Entonces, nos estaría faltando la sesión del viernes 14 de mayo para terminar la semana 13, el módulo 13, ¿sí? Y ya terminando este viernes, estaríamos pendiente de la semana 14, 15 y la 16, que ya es la del parcial. Entonces, faltarían terminando este viernes, faltaría 14, 15, y faltarían estas 3 semanas, ¿sí?
¿Alguien me falta por asignarle la asistencia? ¿Llegó David? Yo creo que David lo vi, lo escuché Sí, por sí, ahí. señor, profe, ¿Sí? qué pena que Ah, sí, sí, ingresé un sí. poco tarde, entonces gracias, profe. Diego, Y no, muy Diego, claro sí. el tema de las entregas. Ah, listo. Listo, listo. Y ya ahí está Jason, también son estudiantes que no, listo. Bueno, ahí ya respondimos a preguntas. Sí, ya más claro, Alex, ahí ya el tiempo. Sí, 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 profe. Sí, sí, claro Ahí que sí. vamos, ya vamos en la última parte de la etapa de montaña. Ya Ya vamos vamos a llegar coronando. sí, ya vamos llegando ya vamos llegando al alto, listo. Hablando de entregas, entonces aquí vamos a hacer aquí un repaso para que ustedes se me alineen. Estaba el glosario del bilingüismo, 7 de mayo, ese ya estuvo que haber entregado el 7 de mayo, por favor, para que lo tengan ahí presente. Ya había algunas entregas allí, perfecto. Tenemos el taller en clase, ¿recuerdan el taller de clase que hicimos el viernes de las Sí, profe. adaptaciones fisiológicas? Esa la dejé para el 14 de mayo, les dejé harto tiempito para que se pongan ahí al día con ese taller. Y tenemos análisis de presi y resumen el 17 de mayo, que son de los temas número 12 y número 13. Es decir, el tema de la semana pasada, que fue adaptaciones, y este tema que estamos viendo a partir de hoy, que es fatiga con consumo de oxígeno. Y el 31 de mayo, ya para finalizar etapa de montaña, vamos a terminar con el análisis preci del tema 14 y 15, para rematar con un sprint de parcial el 4 de junio. Una contrarreloj ahí suave. ¿Listo? Entonces, pues ahí les dejo para que ustedes, por favor, me programen y entrenen para finalización aquí de este periodo académico. ¿Listo, equipo? Esto ya está Listo, mi montado. profe. Glosario, taller en clase, adaptaciones y estos precis ya, esto que tengo aquí sombreado, ya está montado en el Moodle para que ustedes entren, se pongan al día y hagan esas entregables. Bueno, ahí lo dejo guardado. Listo. Perfecto. Bueno, equipo, no siendo más, terminamos la sesión de hoy. Nos vemos el día viernes. Que espero se encuentren bien, por favor. Listo, profe, muchas gracias. Que esté muy bien. Listo, Gracias, Jackson. profe, que esté bien. Listo, David. Bueno, Haider, Alex y Sebastián. Éxitos, que se encuentren ustedes bien y sus familias. Chao. Listo, profe, hasta luego.